Buenos días, presente y compartiendo con ustedes en esta primera emisión del noticiero de Televen, siempre muy temprano, para reflejar y recoger las informaciones más importantes con sus antecedentes que tenemos en el trabajo por recorrer en esta agenda de este viernes que cierra la semana. Viernes 21 de marzo. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos, muy amables por la audiencia, que es muy sólida y eso para nosotros significa mucho. También importante que ustedes estén pues vinculándose a diario con nosotros a través de la red social Instagram, cuya dirección presentamos de seguidas, @el_noticiero Televen. Muchas notas. Y un tema particularmente se fija en la atención pública, ¿no? El tema de los deportados. Esto, bueno, sigue sumando y sumando elementos y en este sentido, pues hay una abrumadora cauda de informaciones, de noticias, de ciertos hechos y un nivel de expectativa sobre cuál va a ser el recorrido y el camino que va a tomar esta situación, pues, que ha levantado pues la sensibilidad de la opinión pública, no solamente la venezolana, que en buena medida está profundamente indignada con todo ello, sino también la internacional con el pronunciamiento incluso, por ejemplo, en el día de ayer, del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas, donde se presentó, lo hizo la delegación venezolana, pues la denuncia sobre lo que significó este episodio de la deportación de 238 venezolanos al centro de confinamiento del terrorismo en El Salvador. Pero bueno, hay más detalles por relatar y vamos a comenzar a presentarlos. Bueno, ayer llegaron 311 procedentes de México. Según señala el gobierno de los Estados Unidos, estas personas, venezolanos, entre ellos 21 niños, afortunadamente los estaban esperando familiares, no venían de los Estados Unidos, sino que eran deportados de México directamente, venezolanos que permanecían allí, que estuvieron allí en territorio mexicano a la espera con expectativa a ver si cruzaban la frontera hacia los Estados Unidos, lo cual no fue posible y mucho menos ahora con esas rigurosas y estrictas medidas que ha impuesto la administración de Donald Trump. Entonces, hay un elemento importante alrededor de la llegada de nuevos venezolanos. En este caso, los que llegaron de México. Ayer, por ejemplo, el ministro de Interior y Justicia señalaba que hay una gran confusión en los Estados Unidos alrededor del tema, porque también el gobierno de los Estados Unidos decía, pues en la instancia del Departamento encargado de Migración y también lo vinculante a Seguridad Nacional y el Departamento de Estado, en fin, que Venezuela estaba mintiendo, que Venezuela no había cumplido con su palabra de buscar semanalmente venezolanos que se encuentran migrantes, en este caso en situación ilegal. El hecho es que decía el ministro de Interior y Justicia, Diosdado Cabello, que la confusión es del gobierno de los Estados Unidos porque tienen la mayor disposición de buscar a estos venezolanos. Se suma a esta opinión la del presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, quien además es el encargado de negociar con representantes del gobierno de los Estados Unidos todo el tema de la deportación. Lo hizo, por ejemplo, con el enviado especial que estuvo en Venezuela, Richard Riddle, que también dijo que Venezuela se había comprometido a reanudar los vuelos. Pero decía Jorge Rodríguez, como elemento adicional, que quien no ha dado los permisos o quien no ha despejado las dudas y que todo depende del gobierno de los Estados Unidos para que se reanuden esos vuelos, que la responsabilidad no es de Venezuela o del gobierno venezolano en este caso, sino que Estados Unidos tampoco ha aclarado la situación. ¿De acuerdo? Y retomo el planteamiento del ministro de Interior y Justicia, las contradicciones están allá, la confusión está allá, porque la disposición existe. ¿Qué es lo que ocurre? ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que ha detenido esta reanudación de los vuelos desde los Estados Unidos? Pues no se sabe. Estados Unidos, como dije antes, da una versión. Entonces, bueno, tendrán que aclararse las cosas en ese sentido. Pero bueno, ya están 311 venezolanos de retorno. Estos, repito, vienen de México, no vienen de los Estados Unidos.
Bueno, ayer también en los Estados Unidos se presentó una situación particular porque el juez que el sábado pasado decidió que deberían detenerse las deportaciones estableció que la información que dio el gobierno de los Estados Unidos, la administración de Trump, el Departamento de Justicia, es lamentablemente insuficiente, fue su frase textual, y que tienen hasta comienzos de la próxima semana para definir las cosas. Hay comentarios o rumores de que el gobierno de los Estados Unidos pretende cobijarse bajo el secreto de Estado para no ofrecer la información que ha solicitado este juez, que determinó que tendrían que detenerse estas deportaciones hasta que esté suficientemente claro si las personas que expulsan de los Estados Unidos tienen antecedentes penales o criminales, más allá que ciertamente, y hemos insistido en ello, son migrantes ilegales. Pero hay una condición también humana de por medio, ¿no? Bueno, decía hace un momento que el Consejo de los Derechos Humanos de Naciones Unidas, ayer en Ginebra, discutió la situación, lo planteó el representante del gobierno venezolano, y bueno, hay en general alta sensibilidad por la forma como está procediendo el gobierno de Trump y un rechazo también bastante general a la forma como se ha hecho. También esto ha llevado, ya lo hemos comentado acá, a un pronunciamiento del gobierno, de la Secretaría de la Organización de Naciones Unidas en la propia voz de su responsable, Antonio Guterres. Ayer también, pues fíjense, la vicepresidenta ejecutiva de la República, Delcy Rodríguez, hablaba del caso y señalaba que el gobierno de El Salvador está obligado a dar información sobre estos migrantes deportados. También se conocía a través de una investigación que publicó en la cadena CBS News, el nombre de las personas, de los 238 que fueron deportados a El Salvador y están en este centro de confinamiento del terrorismo, como se le denomina, a esa cárcel, esa megacárcel. Entonces, ahí están los nombres y los familiares también, pues en ese sentido han tenido y verifican. Ayer, el gobierno venezolano en el Palacio de Miraflores, concretamente Nicolás Maduro, se reunió con familiares de las personas deportadas, en buena parte. El gobierno venezolano ratificó que ha contratado un bufete o bufetes importantes en El Salvador, especializados en el tema de derechos humanos para defender a estos detenidos de la nacionalidad venezolana. Y también se conoció que el gobierno venezolano ha contratado en los Estados Unidos a bufetes vinculados al tema de la migración para evaluar y, por supuesto, asumir casos concretos de venezolanos que estén en situación de migración ilegal. Entonces, hay que estar muy al tanto de todo esto y ver, en definitiva, pues cómo marcha todo este proceso, que realmente es muy lamentable y además manejado de una forma que ha encrespado los ánimos entre gobiernos y particularmente entre el gobierno de los Estados Unidos y el gobierno de Venezuela. Pero atención, las cosas no quedan allí, porque en el día de hoy, viernes 21 de marzo, deberá conocerse una decisión del Departamento de Estado que tiene que ver con los migrantes. Y eso pudiera, hay muchas especulaciones en ese sentido, pero se han publicado notas en medios importantes y calificados como el New York Times. Pudiera esa decisión, entonces, restringir, limitar y prohibir que personas aún con visa, por ejemplo en el caso de venezolanos o cubanos con visas de turista, puedan ingresar al territorio de los Estados Unidos. Esto sería tremendamente complicado. Y como ya comenté en días anteriores, algunos analistas del tema han dicho que es un absoluto disparate, pero puede ocurrir que hoy se conozca la decisión y que a partir de mañana, 22 de marzo, pues algunas personas, primordialmente venezolanas, no puedan ingresar por razones particulares a los Estados Unidos, o por razones de salud, o por razones de trabajo, por razones de estudios. Atención con esto. Abogados de migración han declarado a medios de comunicación en los Estados Unidos diciendo que incluso los que tienen residencia permanente no salgan de los Estados Unidos, venezolanos y cubanos, porque probablemente no les dejen entrar, no puedan reingresar al territorio de los Estados Unidos. Fíjense cómo se está esta situación
poniendo cada día más difícil. Pendientes, insisto, en el día de hoy. Hay venezolanos que no son residentes, pero que están en los Estados Unidos. ¿Qué puede pasar con ellos? Bueno, y los que de repente van, bueno, por las razones que fuesen, con toda la legalidad y la visa en mano, y les dicen, no, usted no puede entrar a este país. Eso es muy delicado, vamos a ver, ojalá no sea el extremo, como se ha venido planteando, y de acuerdo a lo que manejan abogados de migración. También el senador Carlos Jiménez, representante del estado de Florida, ha planteado que sean expulsados del territorio de los Estados Unidos porque están bajo sospecha aproximadamente 100 o un poco más de 100 cubanos que se presume pueden estar trabajando para el gobierno comunista de Cuba. Imagínense cómo se ha venido enredando todo este asunto. Bueno, seguimos porque el tiempo avanza, ¿no? Y hay muchas noticias que ofrecer. Atención con el caso Chevron. Son cosas paradójicas, ¿no? Tema migrantes, pero ahora fíjense con Chevron. Se ha reunido el miércoles Trump con representantes de la industria petrolera de los Estados Unidos, entre ellos el director ejecutivo, el que llaman CEO de Chevron, y parece que puede revertir la decisión para que Chevron siga operando en territorio de los Estados Unidos, porque ellos necesitan, por diversas razones, incluso para engrosar su reserva estratégica, petróleo, y en este caso el petróleo venezolano es menos complicado, está relativamente cerca su traslado, en fin. Así que unas son de cal y otras de arena, pero hay que estar muy pendientes porque probablemente, incluso Trump dijo que no le parecía mal, que pensaría y que tiene de alguna manera lógica el que pudiera dar marcha atrás a la decisión que deja Chevron trabajando en Venezuela hasta el 3 de abril. A lo mejor repentinamente conocemos en los próximos días que el gobierno de Donald Trump pues dispone que Chevron siga su actividad acá en el país. Seguimos. Incluso sobre esto declaró también el ministro de Energía en una entrevista a un medio de comunicación de los Estados Unidos, y que hay la disposición de revertir todo esto, de dar marcha atrás. Bueno, volvemos a situaciones del país. Es interesante, esto tiene que ver con el mundo católico, porque al parecer en el Vaticano se aprobó el segundo milagro de la beata Carmen Rendiles, lo que le coloca un paso, por supuesto, previamente una reunión de un sínodo o una reunión o concilio de cardenales y obispos, le coloca un paso de una canonización. Muchos dicen imaginarse que tal vez esto pueda ocurrir y que sean declarados santos en la ceremonia respectiva en el Vaticano José Gregorio Hernández y la beata Carmen Rendiles. Bueno, hay mucha emoción y entusiasmo en la Iglesia Católica venezolana. Otra noticia del país es que ayer el Ministerio Público, a través de un comunicado, ratificaba criterios y acusaciones contra integrantes del partido político 20 Venezuela, señalándoles que están detenidos, señalándoles de ser responsables de conspiración, de legitimación de capitales y de asociación para delinquir al cumplirse un año de una operación que supuestamente tenía el propósito de perturbar, promover violencia e incluso atentar contra la vida de Nicolás Maduro. Eso es lo que decía el comunicado del Ministerio Público en el día de ayer, y vinculaba esto también con los que están asilados en la Embajada de la Argentina. Bueno, vamos con temas internacionales. Ucrania. Bueno, se está promoviendo una nueva reunión entre Estados Unidos y Rusia. A la par de todo ello, no hubo acuerdo entre los países europeos para darle soporte y apoyo logístico en armas a Ucrania para resistir la guerra con Rusia. Se hablaba ayer de una discusión, se hablaba ayer de un plan, se discutió incluso este plan para comprar munición, lo solicitaba Volodymyr Zelensky. El presidente francés Emmanuel Macron plantea una nueva reunión de los aliados de Ucrania para el próximo jueves en París. En fin, todo anda por su lado, y si bien se ha reducido la intensidad en los bombardeos, aun cuando no del todo, sobre infraestructura energética, la situación sigue, la guerra se mantiene y la confrontación militar y los ataques con drones o con misiles o el combate armado entre soldados pues se mantiene, desgraciadamente. Sobre la Franja de Gaza, ayer se pronunció Donald Trump dándole toda la razón a Israel, apoyándole en la decisión de romper el alto al fuego por la no liberación de los rehenes israelíes que están en manos del grupo fundamentalista Hamás. Esto se pone muy difícil, de verdad que es
terrible, es un drama, no se sabe ya ni cómo calificarlo. Los últimos bombardeos de los últimos días han creado, de acuerdo a la información que viene del vocerío del grupo fundamentalista Hamas, con casi 600 muertos. Terrible, horror la guerra, definitivamente. De Colombia tenemos lo siguiente, un recurso de amparo que favorece en la instancia de la Corte Suprema de Justicia al expresidente Álvaro Uribe sobre el juicio que se inició ya hace algún tiempo. Apeló la defensa y en este caso le dio la razón. Se paraliza temporalmente el juicio que hay contra Álvaro Uribe por una serie de acusaciones que se iniciaron hace años, señalándole de tener vínculos con grupos de la extrema derecha, de paramilitares, etcétera, etcétera. Y desde Brasil se conoce también en la instancia de la Corte Suprema de aquel país que fue rechazada la solicitud que hizo Jair Bolsonaro. Y entonces el amparo que había solicitado, el recurso, mejor dicho, que había colocado allí, pues fue rechazado, así que seguirá el juicio contra Jair Bolsonaro. En los deportes se reanudaron partidos de eliminatoria del Mundial 2026 en los Estados Unidos, México y Canadá. Bueno, los resultados. Hoy juega la Vinotinto, por cierto, a las 5 de la tarde, hora de Venezuela, contra Ecuador. Partido nada fácil, ¿eh? Pero ayer resulta ser que en tiempo extra, finalmente, en el descuento, Vinicius Junior hizo un gol y gana 2-1 Brasil. El juego fue en Brasilia, frente a la selección de Colombia. Paraguay derrota a Chile 1-0 y bueno, también Perú derrota 3-1 a Bolivia. Ahí las posiciones se van cambiando, porque si Ecuador le gana hoy a Venezuela, pasa al segundo lugar. Colombia, que estaba en tercer lugar, baja al sexto. En fin, esto se complica y hay un gran juego también posterior al juego de Venezuela-Ecuador, como es Argentina-Uruguay, que también está en una posición, este último equipo prominente. También hubo partidos de Liga de Naciones. España empata con Países Bajos, y Alemania le gana a Italia, la sorpresa Croacia le gana a Francia 2-0, la Francia de Mbappé. Así que bueno, muchas informaciones en el segmento deportivo.